Bienvenidos y un abrazo muy especial en este día. Recordemos que estamos en el Salmo 119, una vida con propósito y con felicidad. Y estamos en el versículo 108 y estamos estudiando actitudes que nos llevan a tener ante Dios, actitudes y conductas, perdón, que debemos tener ante Dios para que tengamos un buen crecimiento espiritual. Recordemos que el Señor es el que nos da el crecimiento y todo depende de nosotros. De nosotros porque todos los días es como una plantica. Él riega nuestro corazón con la palabra, ¿cierto? Y Él alimenta nuestro espíritu y ya depende de nosotros qué tanto le creemos, qué tanto obedecemos para que luego demos fruto. Y Él dice que por los frutos nos conocerán, ¿sí? Por los frutos nos conocerán. Y entonces dice que un árbol bueno siempre dará frutos buenos, pero que el árbol malo no va a dar frutos buenos, ¿ven? Entonces dice, por sus frutos os conocerán. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros a medida que vamos creciendo en el Señor, los frutos se dejen ver, porque es un corazón ya renovado. Entonces en el versículo 108, que espero me acompañen en sus Biblias, dice, Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Vemos aquí que la primera actitud y el deseo que usted necesita en su corazón es tener docilidad para aprender del Señor. Y estamos estudiando entonces la docilidad. ¿Ve? ¿Qué es la docilidad? Una persona dócil. Y vimos el ejemplo de Esdras, ¿verdad? Que él se humilló ante Dios, ayunó, no dijo me voy solo en este viaje y me voy con mis hijos, mi familia, todas mis cosas y no necesito de Dios, no. Entonces él va y se humilla ante Dios y ayuna y le pide al Señor lo que necesita. Es una persona dócil, lo primero que hace es buscar a Dios para todo. En todo lo tiene en cuenta y oye a Dios, ¿sí? Porque el ayuno es para eso. Dice, proclamé ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. Esdras 8:21. ¿Ve? Proclamé ayuno para que nos humilláramos. O sea, unió a toda su familia, a todas las personas que iban con él. Vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a humillarnos ante Dios. ¿Ve? Entonces esa docilidad es un corazón que reconoce que en todo necesita a Dios. La persona dócil es una persona suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza, porque ya el corazón está transformado. Recordemos que hablamos también de Ezequiel 36, del 25 al 28, donde Dios prometió ese corazón y ya muchos tenemos este corazón. Él cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Solo que hay una condición, que si nosotros seguimos desobedeciendo en lo que ya conocemos que no debemos hacer, el corazón vuelve y se endurece. Y para volver a que ese corazón sea de carne no es fácil, ¿ve? Porque si la persona sigue y sigue obstinada en hacer lo que a Dios no le agrada, en las áreas que Él va mostrando, porque Él le va mostrando a uno las áreas que uno necesita cambiar, necesita entregar. Y a medida que usted va escuchando, usted va entregando esas áreas, ¿verdad? Entonces allí el Señor puede trabajar. Nosotros tenemos que ser colaboradores con Él desde nuestra propia vida, porque todo lo que Él nos enseña es para nuestro bien. Todo lo que Él nos dice es para que nos vaya bien. Y lo vimos también en el Salmo, perdón, yo les digo cuál fue el Salmo, ¿cierto? No, se me perdió el Salmo que leímos ahorita, perdóname en un momentico. Este cosito me está molestando aquí. Cuando Él dice que ustedes me oyeran a mí, ¿cierto? Y tuvieran un corazón que se acercara, el Salmo 81, allí, ¿cierto? No dejar que nosotros ese corazón se endurezca, no dejar que ese corazón se ponga duro en las cosas que oímos de Él, ¿ve? Y vimos un ejemplo también en el ciego, ¿se acuerdan? Cuando pregunta, ¿este nació ciego o no por el pecado? Y entonces hay personas que creen que las cosas que suceden
les suceden por pecados y todas las veces no es así. Juzgan de una manera que no debe ser. Los discípulos mostraron docilidad cuando se acercaron al Señor. En Lucas 11:1, vayamos allí, ellos le piden al Señor que les enseñe a orar, ¿sí? Enséñenos sobre la oración. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar cuando terminó y le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ellos estaban admirados de ver que el Señor, siempre que terminaba sus tiempos de oración con Papá Dios, de él salía más poder, más fuerte se ponía ante las situaciones que vivía, porque es que el Señor Jesús no vivía situaciones fáciles. Se burlaban, le decían muchas cosas, lo perseguían, lo querían apedrear, muchas veces lo quisieron matar. Él vivía cosas muy fuertes que uno en la misión, yo creo, o en la vida cristiana, nosotros vivimos las cosas fuertes de nuestra vida, de nuestra propia vida, pero por el ministerio es fuerte. Cuando uno ya vive cosas por el ministerio es tremendo, por entregar su vida al Señor no es fácil, ¿ve? Entonces, él vivió cosas muy fuertes que todos los evangelios cuentan. Y los discípulos veían que entre más le decían cosas, él más fuerte se ponía, más hacía milagros, más obediente era al Padre. Y entonces ellos no le piden, enséñanos a hacer milagros, sino enséñanos a orar. Y ahí hay una docilidad para aprender. Enséñanos a. Cuando yo le digo al Señor, enséñame tu palabra, muéstrame tus verdades, ¿sí? Para yo obedecer, yo tengo un corazón dócil para Él. La docilidad es esencial, es muy esencial, es importante para poder entrar al reino de los cielos, para poder conocerlo. Una de las cosas que él dijo es que nos volviéramos, que fuéramos como niños, ¿verdad? Y nosotros ya estamos en el reino de los cielos. Él es el rey en este reino. Ya estamos allí, porque él, perdón, él es el rey en este reino. Y él nos enseña cómo vivir en este reino. ¿Ve? Entonces se necesita ser dóciles. En Mateo 18:3 dice, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Se vuelvan como niños, no en la manera de pensar, ¿sí? Es que a veces somos muy buenos para pensar y hablar cosas que no son. Y usted ve a un niño, póngale cuidado a la actitud de los niños, inocentes en cuanto a muchas cosas, no creer todo lo que dicen. Muchas veces, si usted le enseña a un niño a orar y a buscar a Dios desde pequeñito, él lo aprende, porque ellos son dóciles para eso, ¿sí? Y usted le enseña las cosas que quiere que aprenda, a cantar, a lo que sea, ellos aprenden. Y eso es lo que el Señor quiere, que como niños querramos aprender, ¿sí? Entonces no es bueno oír y ver a Dios con los ojos y los oídos físicos, porque no se puede, porque Dios no es carne. Debemos desarrollar los oídos y los ojos espirituales para poder conocer a Dios y entender lo que Él nos dice espiritualmente, porque el reino es espiritual, Dios es espíritu y es verdad. Él no lo podemos ver físicamente, pero sí lo oímos, sí sabemos cuando Él habla, sí conocemos que está dentro de nosotros el Espíritu Santo, entendemos. Entonces, si usted razona y razona y razona todo lo de Dios, usted no puede crecer, porque Dios no es Dios de razones ni de lógicas. No hay razonamiento en Dios, no hay lógicas en Dios. Entonces, por eso tenemos que desarrollar los oídos y los ojos espirituales, ¿ve? Volvernos a Él de corazón y decirle, yo quiero conocerte con mi espíritu, porque por eso es que Él nos dio espíritu, alma y cuerpo. No lo podemos conocer con el alma, o sea, las emociones, la voluntad nuestra, no podemos, y tampoco los pensamientos nuestros. El alma tiene que ser renovada por el Señor, tiene que ser tratada, dejarnos tratar las emociones, conocer que nuestra voluntad sujeta a Él nos va mejor.
¿Ve? Y que nuestros pensamientos no son iguales a los de Él. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, los míos son más altos que los tuyos. Entonces yo siempre voy a querer los pensamientos de Dios, porque son siempre lo mejor para mí. Él quiere lo mejor. Entonces tenemos que volvernos como niños. Y la docilidad fue manifestada por el ciego. Ahí lo vimos también, ¿sí? En Juan 9, 35 al 39. Vamos a leerlo. Dice la ceguera espiritual. Este hombre, además de ser ciego físicamente, tenía ceguera espiritual. Y hay muchos así. Ven muy bien con sus ojos o medio bien con sus ojos, pero espiritualmente están ciegos. Dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose le adoró. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Oiga pues, esto es tremenda esta palabra, porque es que lo dice él mismo. Yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Porque hay muchas personas que no quieren ver a Jesús, no quieren ver lo que Él les está diciendo, no quieren abrir sus ojos espirituales por más que se les dice, no quieren obedecer la palabra de Dios. Entonces Él dice, aquellos que no necesitan de mí, seguirán ciegos espiritualmente. ¿Ve? Entonces por eso le dice, él conversa con él y le dice que quién es el hombre con esa docilidad, le dice, ¿quién es, Señor? Dímelo para que yo crea en él. Bueno, ahí está un hombre dócil. Además de recibir vista física, recibió vista espiritual. Y todos necesitamos unos ojos bien grandes espirituales, porque el mundo espiritual existe. Todo lo que hay espiritual es verdad. Resulta que la docilidad fue el secreto del éxito de Pablo. Ustedes saben que Pablo fue un hombre que plantó muchas iglesias. Salió muy convencido de su convencido de su conversión, porque él se encontró cara a cara con el Señor Jesús. ¿Ve? Y cuando él se encuentra con él cae a sus pies, como lo hizo este ciego. Postrado le adoró. Cuando yo reconozco quién es el Señor para mí, yo doblo mis rodillas ante el Dios Todopoderoso. Y esa es una persona dócil. En Hechos 9, 5 y 6 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Es tremendo porque ¿quién era Pablo? Un hombre que hacía la voluntad de otras personas matando a los cristianos. En la congregación y la religión que él tenía, mataba a los cristianos. Todo el que hablaba de Cristo quedaba muerto. Y él por obediencia, con cartas de los que le tenían autoridad sobre él iba. Y cualquiera que estuviera hablando de Jesús, él mató muchos cristianos. Pero él pensaba que lo estaba haciendo bien. Pensaba, o sea, completamente ciego, ignorante a todo. Pero cuando se encuentra con el Señor, sí, mire, hay una cosa bien importante. Él estaba persiguiendo cristianos. Y mire lo que le dice el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando usted persigue los mismos cristianos, usted está persiguiendo a Dios mismo. Qué tremendo. Usted se está metiendo con Dios mismo. Por eso es que el Señor en el último momento, antes de irse,
le dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En una de las frutos que debe mostrarse dentro de nosotros como pueblo de Dios, hijos de Dios, es un amor verdadero, no un amor fingido, no un amor que no se le puede decir nada porque usted se enoja o usted no entiende a Dios, usted se sale del camino por donde va porque cualquier cosa se le disgusta y no enfrenta sus situaciones. Pablo, mire, él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra. Él no se, a pesar de que tenía ese espíritu muerto y todo eso, él no se enfrentó al Señor, sino que dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud ante un Dios que nos confronta con las verdades. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. Siempre el Señor dará instrucciones. Y para eso a él le colocó un líder que lo guiara, que lo llevara al crecimiento. ¡Qué tremendo! Entonces necesitamos todos ser guiados a lo que el Señor quiere que hagamos oyendo su voz. Y si perseguimos a otros, ¿cierto? Y queremos peleas y cosas así como él hacía, estamos persiguiendo al mismo Dios, porque Cristo está en nosotros. Cristo está en nuestro corazón. Entonces esa docilidad también resultó en la conversión de el carcelero. ¿Se acuerdan de Filipos? Cuando una persona es dócil, trae también a otros a lo mismo, ¿ve? Y lleva a los otros a una verdadera conversión. Cuando la persona tiene un corazón dócil, esos frutos se ven en las personas que le ha sembrado la semilla. En Hechos 16:30 dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, qué lindo. De la cárcel, si ustedes se leen todo ese Hechos 16, habla precisamente de lo que en el momento la cárcel se abrió, salió Pedro que estaba encarcelado y él se convierte y toda su familia con él. Esto es hermoso, señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es tener un corazón muy dócil ante el Señor, querer aprender de Él, querer conocer la salvación, querer obedecer a Dios. Y la docilidad también fue manifestada por los discípulos al buscar instrucción. En Mateo 13:36 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí ve? La persona que quiere aprender siempre preguntará. Hay personas que dicen, ay, no, yo no pregunto esto porque ¿qué van a pensar? No, yo lo voy a estudiar a mi manera. Una persona que de verdad tiene un corazón dócil, uno siempre tiene que reconocer, yo no me las sé todas. Yo tengo que aprender también de otros. Tengo que buscar aprender de otras personas. Tengo que ir a preguntar, esto no me lo sé, ayúdame. Y eso fue lo que ellos le dijeron al Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo, porque ellos no entendieron la parábola. Y el Señor les explica que Él va a hablar por parábolas a la gente, pero a ellos les dirá cara a cara. Para tener docilidad debemos tener oídos dispuestos. De lo contrario, no, porque si no hay un oído dispuesto, un corazón dispuesto, pues no, eso no va a pasar nada en la persona. En Proverbios 15:12 dice, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. La Biblia nos enseña tantas cosas tan lindas y eso es cierto. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. La Biblia dice, si tú te unes a los sabios, más sabio serás. Y por eso hay que discernir espiritualmente la persona necia y la persona sabia. Dos grupos, la Biblia habla muy claro. El necio
el sabio. Y es lo mismo que el insolente, o sea, el necio llega a ocupar esos lugares de insolente, bueno, tantas cosas que la Biblia, con solo decir necio, ocupa todas estas palabras. Y el Señor habla que la persona insolente, la necia, no le gusta nunca la corrección, no le gusta, ni busca compañía de los sabios, siempre está buscando que le acoliten sus cosas, que entonces por eso no tiene el oído dispuesto. ¿Ve? En Mateo 13:16 dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Dichosos, felices, bienaventurados, los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. No los físicos solamente, sino hay que desarrollar el oído y los ojos espirituales. ¿Ve? Ahora vamos a hablar de las ofrendas, porque fueron tres cosas ahí para poder llevar esa vida al crecimiento, ¿cierto? Una fueron la docilidad, ahora que, David le dice, la otra, acepta las ofrendas que te hago de mi boca, acéptalas. ¿Por qué? Porque hay ofrendas que el Señor no acepta. Por más que usted las dé, no las acepta. En la Biblia existen varias clases de ofrendas que todos debemos conocer, ¿verdad? Hay unas, yo les voy a nombrar aquí los versículos, pero ustedes tienen que buscarlos porque si me pongo a estudiar con ustedes todo esto, no terminamos. Por lo menos están las ofrendas aceptables. Está en Isaías 56:7. Léalo ahí. Están las ofrendas quemadas. Números 28:3. Están las libaciones. Génesis 35:15. Están las ofrendas voluntarias. Deuteronomio 12:6. Están las ofrendas elevadas. Éxodo 29:7. Están las ofrendas de comida o de grano. Levítico 10:12. Están las ofrendas de paz. Número 6:14. Están las ofrendas por el pecado. Hebreos 9:13. Están las ofrendas de acción de gracias. Jeremías 33:11. Están las ofrendas de expiación por la culpa. Primero de Samuel 6:3. Están las ofrendas no aceptables. Malaquías 1:8. Están las ofrendas mecidas. Levítico 7:30. Y están las ofrendas retenidas. Hechos 5, del 1 al 2. Esto es importante que nosotros meditemos en todas. Unas ya no están presentes, pero otras son perpetuamente, nunca las debemos de dejar de hacer. Entonces aquí David le estaba diciendo ofrendas voluntarias, las que salen de mi boca voluntariamente. Y aquí están entre estas ofrendas en Deuteronomio 12:6. ¿Ve? Ofrendas voluntarias. En Deuteronomio 12:6 dice, allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y lo primogénito de su ganado y de su rebaño. ¿A dónde? Al lugar que el Señor te haya mostrado, donde tú estás creciendo porque estás obedeciendo, porque hay una doctrina sana, porque te están enseñando la palabra, tú la estás asimilando y tú la estás obedeciendo. Allí dice, llevarás tus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y de sus rebaños. Y David estaba consciente de que al Señor le agrada todo lo que es voluntario, todo lo que es con amor, de lo cual Él mira siempre el corazón, no el tamaño. ¿Sí? Sí, el Señor siempre va a analizar lo que hay en el corazón. Entonces, por eso está esta ofrenda voluntaria. Y allí dice en Deuteronomio 12:6 cómo se hace. Entonces, la ofrenda dada por su propia disposición es voluntaria, es la ofrenda del dador, voluntaria por lo que usted quiera hacer con el Señor. ¿Ve? Esa característica es como el impulso de lo que le pone el Señor en su corazón, movidos por el Espíritu, ¿sí? Voluntario, no es a la fuerza, no es impuesto,
es porque el corazón, el Espíritu Santo le coloca y usted lo hace, ¿sí? El tabernáculo se constituyó y se construyó utilizando materiales que habían sido entregados como ofrenda voluntaria. Eso está en Éxodo 35, 29. ¿Ve? Todos llevaron voluntariamente. El deseo del pueblo de dar era tan grande que Moisés tuvo que pedirles que no ofrendaran más. Éxodo 36, del 3 al 7. Ahí lo pueden leer. Y era tradicional que en Pentecostés se hicieran ofrendas voluntarias. Deuteronomio 16:10. ¿Ve? Era algo que ya ellos lo hacían voluntariamente y aún sobraba en el templo. Se parece a los días de hoy, ¿cierto? No, esto es tremendo porque la gente tiene que aprender muchísimo de todo ello, porque es al Señor siempre que le darán, no es a la congregación, no es a los pastores, al Señor, la ofrenda para el Señor. Entonces esos sacrificios, eh, también el Señor habla de ellos, pero eso lo vamos a dejar para mañana, porque el Señor habla David le decía, ¿cierto? También allí, dentro de esas clases de ofrenda pueden estar los sacrificios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por edificarnos, por enseñarnos, por instruirnos, por llevarnos a ser personas, Señor, que te obedezcamos a ti. La voluntad tuya es que nosotros, Señor, te amemos a ti con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro ser, y que te obedezcamos a través de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a través de las ofrendas voluntarias, del corazón dócil, Señor, tú nos enseñas a reconocer que hay un solo Dios verdadero y que a Él tenemos que adorar con nuestra propia vida y de todo lo de recibido de tu mano, nosotros también darte a ti, porque eres tú el que lo pide, Señor. Eres tú el que nos dice qué hacer para guardar nuestro corazón. Porque lo primero, Señor, es para guardarnos de la avaricia, del egoísmo, de la ofrenda retenida, de todo aquello que el enemigo abre, nosotros le abrimos las puertas y él las aprovecha, Señor, para quitarnos en vez de darnos. Tú siempre nos pides para sobreabundar, porque tú lo prometes, Señor. Dice él, dad y se os dará, medida buena, mecida, apretada, mecida y rebosando. Darán en vuestros regazos, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir, dice tu palabra. Señor, permítenos sembrar siempre en el reino de los cielos. Contigo, Señor, ser dóciles a lo que tú nos enseñas. Y perdónanos, Señor, si hemos sido reacios a tu palabra, desobedientes a tus mandamientos, porque hemos aprendido mal, porque de pronto nos han enseñado cosas, Señor, que todavía llevamos en nuestro corazón y no las cambiamos, porque hemos sido rebeldes a aprender de ti, Señor. Ayúdanos a ser dócil y ayúdanos a vivir, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Y en este día te entregamos nuestro corazón. Renovamos nuestra entrega a ti en este altar que hemos hecho, Señor. Y te pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos siga hablando, redarguyendo y guiando sobre todo. Dile, Espíritu Santo, guíame. Aquí está mi corazón y gracias por este tiempo que has alimentado mi ser. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Feliz día. Que Dios les guarde.